Esta es toda la Segunda Guerra Mundial, tal y como la vivió Estados Unidos. No es un mapa europeo, sino de decisiones estadounidenses. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. Mientras Alemania se rearmaba secretamente, la mayoría de los estadounidenses lidiaban con la Gran Depresión. Lo llamaban una tormenta europea. Se mantuvieron al margen, pero la tormenta seguía avanzando hacia el oeste. Para 1939, la Blitzkrieg arrasó Polonia, y en 1940, Francia cayó en 6 semanas. La noticia llegó a las costas estadounidenses. Washington empezó a cambiar de rumbo. Primero pavo y transporte, luego destructores por bases, préstamo y arriendo. Pasos hacia ser el Arsenal democrático. 7 de diciembre del 41. En una mañana de domingo, Pearl Harbor es atacado de un solo golpe. Se acaba el aislamiento. Estados Unidos declara una guerra en 2 océanos. Alemania primero, Japón hasta el final. Midwood da la vuelta al Pacífico. El día de abre Francia. La ofensiva de las Ardenas no logra romper a los estadounidenses. Las fuerzas. Para 1945, el régimen nazi ha caído y la guerra ha terminado. Esta es la historia de cómo un país que no quería participar en la lucha se convirtió en el eje de la victoria. En Estados Unidos, la primera reacción fue distanciarse. En enero de 1933, los periódicos estadounidenses trataron el nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania como una noticia secundaria, a menudo relegándola a las páginas interiores. Esa decisión editorial reflejaba una suposición generalizada. La agitación política de Europa podía observarse, pero no gestionarse. El recuerdo del coste de la Primera Guerra Mundial en vidas y tesoro nacional se había convertido en un aislacionismo duradero. Muchos estadounidenses estaban decididos a evitar repetir lo que consideraban un error trágico. Este sentir popular encontró una voz poderosa en las investigaciones del Comité Nari. El comité del senador Gerald Ney examinó la industria de armamento y se preguntó si los fabricantes de armas se habían beneficiado e influido en la entrada de Estados Unidos en la última guerra. La sugerencia de que los intereses financieros podían imponerse al interés nacional profundizó el escepticismo público. Para muchos, los enredos en el extranjero parecían suponer beneficios para unos pocos y peligro para la mayoría. La opinión predominante entre los votantes y muchos líderes era que Hitler representaba otra oleada de extremismo europeo que se moderaría con el tiempo. Se le veía como un radical, pero no necesariamente como una amenaza única o duradera. Ese juicio subestimó el fanatismo ideológico y las ambiciones expansionistas que impulsaban al régimen nazi. Malinterpretó tanto al hombre como al movimiento. Los informes de diplomáticos en Alemania describían la consolidación del poder, la represión de la oposición política, las primeras persecuciones a los judíos y una retórica agresiva. Sin embargo, estas advertencias competían con el estado de ánimo nacional y no lograron influir en el debate público. La maquinaria del escrutinio democrático funcionaba con información incompleta y una política cautelosa. La Gran Depresión dominaba la vida cotidiana. El desempleo seguía siendo alto, millones seguían sin trabajo. A medida que avanzaba la década, la dificultad económica estaba por todas partes. Los programas de recuperación exigían atención y recursos para las familias que intentaban conseguir un sueldo, y los acontecimientos en Europa parecían algo abstracto. La mirada del país estaba puesta en las colas del pan y las quiebras bancarias, no en el ascenso de un líder extranjero. El presidente Franklin D. Roosevelt comprendía los riesgos que representaban Japón, Italia y Alemania. Pero su margen de maniobra era limitado. El sentimiento aislacionista en el Congreso era fuerte y estaba bien organizado. Trabajando dentro de esos límites, priorizó la recuperación interna y aceptó leyes diseñadas para mantener a Estados Unidos fuera de conflictos extranjeros. Las leyes de neutralidad codificaron el deseo de evitar involucrarse y limitaron las respuestas rápidas ante amenazas en el extranjero.
Estas fuerzas se reforzaban mutuamente. Un público marcado por el trauma de la guerra anterior, un Congreso decidido a aislarse de las crisis extranjeras y una emergencia económica que exigía todos los recursos disponibles. Juntas, estas fuerzas produjeron una postura nacional de vigilancia sin preparación. Se asumía que las tormentas en el extranjero perderían fuerza antes de llegar a nuestras costas, pero la tormenta fue ganando fuerza. Informes sobre movimientos agresivos en el extranjero llegaban poco a poco a Washington y se evaluaban en un contexto de cautela interna. La distancia parecía ofrecer seguridad, pero no era así. Mientras Estados Unidos se centraba en la recuperación y la contención, los acontecimientos en Europa seguían su propio ritmo y lógica. Fuera de la vista, nuevos métodos y nuevas fuentes de financiación cambiarían el equilibrio de poder. El siguiente acontecimiento no se anunció con discursos ni desfiles. Vivía en libros de contabilidad y contratos, y crecía en silencio. Mientras Estados Unidos seguía centrado en su recuperación interna, Alemania ideó un mecanismo sofisticado para reconstruir en secreto su poderío militar. El sistema se basaba en los pagarés MEFO, una forma de letra de cambio que llevaba el nombre de la Metallurgische Forschungsgesellschaft, una empresa ficticia creada para este fin. Estos pagarés funcionaban como instrumentos de crédito estatal, emitidos a fabricantes de armas como Krupp y Rheinmetall como pago por bienes militares. Las empresas podían mantener los pagarés hasta su vencimiento o venderlos a otros bancos alemanes, que los redescotaban en el Reichsbank. Era un circuito controlado de crédito que financiaba el rearme sin aparecer en el presupuesto nacional oficial. El Tratado de Versalles había impuesto severas restricciones al gasto y las capacidades militares de Alemania. El sistema de pagarés MEFO fue diseñado para eludir estos límites. Al mantener los enormes gastos en tanques, aviones y artillería fuera de los libros de contabilidad públicos, el régimen nazi podía mostrar disciplina fiscal mientras construía una maquinaria de guerra moderna. La escala era grande y sostenido. A mediados de la década de 1930, las letras MIFO financiaron una parte importante de los gastos de rearme, que ascendieron a miles de millones de marcos alemanes. Este engaño fue la columna vertebral económica de las ambiciones militares de Hitler, permitiendo un ritmo de expansión improbable bajo una contabilidad transparente. Esto no fue improvisación, fue política. Públicamente, el régimen exhibía proyectos como para señalar la recuperación. Internamente, Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank y ministro de Economía, coordinaba una estructura paralela de crédito y contratos. Su diseño financiero creó una economía sumergida dedicada a la preparación para la guerra. La premisa era clara: las letras se redimirían una vez que los objetivos estratégicos proporcionaran los recursos para pagarlas. Era una apuesta por la conquista. La maquinaria era simple e implacable. Las letras MEFO aplazaban los pagos en efectivo, posponían las obligaciones y concentraban la capacidad en la industria pesada. También ocultaban las presiones inflacionistas que habrían dejado al descubierto la magnitud del rearme. Los proveedores recibían papel fiable. Los bancos recibían activos redescotables. El Reichsbank proporcionaba el respaldo. El Estado fusionó la planificación, los presupuestos y la industria en una sola cadena. Los observadores extranjeros veían fragmentos del resultado: fábricas, pedidos crecientes de aluminio y combustibles sintéticos, un sector de la aviación revitalizado, pero no podían explicar fácilmente cómo estas expansiones evitaban una tensión fiscal evidente. Sin acceso al circuito de crédito, las piezas no encajaban en un panorama completo. A finales de los años 30, las consecuencias eran visibles en los campos de desfile y aeródromos. El ejército creció mucho más allá del límite de 100.000 hombres impuesto por Versalles y se movilizó hasta convertirse en una fuerza que contaba con cientos de miles.
La Luftwaffe pasó de un entrenamiento clandestino a convertirse en una fuerza aérea creíble. La doctrina evolucionó junto con el equipamiento. Las tácticas rápidas de armas combinadas prometían un impacto operativo fulminante. Se sentaron las bases para la agresión, no solo para la disuasión. El sistema de Polares-Mefo sigue siendo un caso de estudio sobre la financiación como arma. Ocultó las intenciones tras trámites rutinarios y retrasó las reacciones externas. La comunidad internacional dudó, midió y debatió, mientras Alemania aceleraba. La ventaja inicial que se obtuvo alteró el momento y las condiciones de la inminente confrontación. Al otro lado del Atlántico, estos acontecimientos chocaron con un marco legal creado para evitar enredos en el extranjero. Estados Unidos estaba a punto de mostrar cautela, no solo en su retórica, sino también en su legislación. El Congreso plasmaría en la ley el sentimiento de distanciamiento. Las leyes de neutralidad se convirtieron en el instrumento. Fueron diseñadas para mantener a Estados Unidos al margen de la próxima guerra europea. El Congreso respondió al aumento de las tensiones codificando el aislacionismo estadounidense en la legislación. La Ley de Neutralidad de 1935 surgió como la encarnación legislativa de la determinación nacional de evitar conflictos extranjeros. Estableció un embargo obligatorio de armas contra todas las naciones beligerantes una vez que se declarara el estado de guerra. Advirtió a los ciudadanos estadounidenses que viajar en barcos de naciones en guerra era bajo su propio riesgo. Una respuesta directa a los incidentes que habían arrastrado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La legislación reflejaba la creencia generalizada de que la estricta no intervención era la garantía más segura de la seguridad nacional. El presidente Franklin D. Roosevelt firmó la ley, pero su aprobación vino acompañada de reservas privadas. Reconocía que un embargo general no distinguía entre agresores y sus víctimas. Este enfoque de talla única asumía una equivalencia moral en cada conflicto, lo cual preocupaba a la administración. Roosevelt comprendía la necesidad política de la ley, dada la poderosa corriente aislacionista en el Congreso, pero temía que su rigidez atara de manos a la diplomacia estadounidense en una crisis. Empezó a buscar formas de ayudar a las naciones que resistían la agresión sin violar abiertamente la letra de la ley. Las limitaciones de este marco legal se hicieron evidentes durante la guerra italo-etíope, cuando Italia, bajo Benito Mussolini, invadió Etiopía en octubre de 1935. Se invocó la ley. Estados Unidos tenía prohibido legalmente vender armas a Etiopía, una nación que intentaba defenderse de un ejército europeo moderno. Las peticiones de ayuda de Etiopía encontraron simpatía, pero ningún alivio en Washington porque la ley no permitía flexibilidad. Este episodio demostró cómo la legislación de neutralidad podía favorecer inadvertidamente a un agresor con mayor capacidad militar e industrial. Italia contaba con abundantes armas y capacidad de producción. Etiopía no las tenía. Una política pensada para evitar involucrarse terminó inclinando el campo de batalla. El Congreso reforzó la postura con la Ley de Neutralidad de 1936, que renovó las disposiciones de 1935 y añadió una prohibición de préstamos o créditos a los beligerantes. Al año siguiente, la Ley de Neutralidad de 1937 hizo permanentes estas medidas y añadió la cláusula de compra al contado. Los beligerantes podían adquirir bienes no militares, como petróleo, si pagaban al instante y usaban sus propios barcos. Este sistema era un compromiso delicado para estimular la economía mediante el comercio, evitando que barcos y marineros estadounidenses entraran en zonas de peligro. Barcos y marineros fuera de las zonas de peligro. En la práctica, favorecía a Gran Bretaña y Francia porque controlaban las principales rutas marítimas y poseían flotas mercantes. Fue una pequeña pero significativa grieta en el muro de la neutralidad absoluta, reflejando el esfuerzo persistente de Roosevelt por encontrar vías legales para un apoyo limitado. La administración lo presentó como un instrumento de paz. Los aislacionistas veían en ello una pendiente hacia la implicación.
La tensión entre la neutralidad legal y la responsabilidad moral se convirtió en un tema definitorio de la política exterior estadounidense a finales de los años 30. Obligó a una reevaluación de los estatutos. Lo que se pretendía para evitar enredos cada vez parecía más un obstáculo para preservar cualquier atisbo de orden internacional. Roosevelt respetaba la letra de la ley en público, mientras que en la práctica exploraba sus límites. Experimentó con embargos morales, instando a las empresas estadounidenses a evitar la venta de aviones a regímenes que bombardeaban a civiles. Medidas voluntarias sin fuerza de ley, pero con una intención clara. Este periodo reveló un gobierno dividido que respondía a un mundo en deterioro. El poder ejecutivo percibió la amenaza y presionó contra los límites. El poder legislativo reflejaba a una opinión pública recelosa de la guerra y reforzaba esos límites. Las leyes de neutralidad evolucionaron bajo presión, se renovaron, enmendaron y pusieron a prueba. Sin embargo, su lógica central se mantuvo: distancia ante todo, cautela siempre. Los hechos pronto probarían esa lógica ante la velocidad del impacto, haciendo dudar si leyes para una crisis lenta resistirían una guerra que avanzaba semana a semana. El impacto llegó del este. La campaña polaca concretó las advertencias abstractas. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939 demostró un nuevo tipo de guerra que dejó obsoletas las doctrinas militares anteriores, conocida como Blitzkrieg o guerra relámpago. Integraba el poder aéreo, los blindados y la infantería móvil en un solo instrumento de ataque coordinado. Los bombarderos en picado Stuka atacaron los centros de comunicaciones y los cruces ferroviarios para paralizar la respuesta y sembrar el pánico antes del avance. Las divisiones Panzer rompieron entonces las líneas defensivas, avanzando más rápido de lo que las fuerzas enemigas podían reaccionar. Bolsas de resistencia. Esta integración creó una ola continua de destrucción que evitaba los puntos fuertes y atacaba las estructuras de mando. Los observadores militares estadounidenses, marcados por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, habían anticipado un conflicto de guerra de trincheras estática. Esperaban una batalla lenta, agotadora y de desgaste, donde las defensas resistirían durante meses, si no años. El rápido colapso de las fuerzas polacas en cuestión de semanas supuso un profundo impacto para los planificadores del Departamento de Guerra. El ejército polaco, aunque valiente, estaba configurado para luchar la guerra anterior. Sus brigadas de caballería no podían competir con los tanques y unidades mecanizadas alemanas, y sus planes de movilización se vieron alterados por la velocidad y profundidad del ataque alemán. El frente se desintegró más rápido de lo que se podían emitir órdenes. La rapidez de la derrota de Polonia obligó a una reevaluación inmediata y fundamental de la doctrina militar estadounidense. La suposición de que Estados Unidos tendría tiempo suficiente para movilizar su industria ahora estaba en duda. Un enemigo futuro podría lograr una victoria decisiva antes de que el poder estadounidense pudiera hacerse sentir. Los planificadores del Departamento de Guerra comenzaron un estudio intensivo de las tácticas alemanas, analizando minuciosamente cada informe de la campaña polaca. Analizaron el ritmo operacional, el uso de armas combinadas y el énfasis en la penetración profunda en lugar del asalto frontal. Este análisis reveló deficiencias críticas en la propia estructura y pensamiento del ejército de los Estados Unidos. El ejército estadounidense era pequeño, estaba mal equipado con armas modernas y su entrenamiento enfatizaba métodos que el Blitzkrieg acababa de demostrar que eran ineficaces. El enfoque se desplazó hacia el desarrollo de una fuerza más móvil y mecanizada, capaz de desplegarse rápidamente y de llevar a cabo acciones ofensivas. Las lecciones de Polonia influyeron directamente en la creación de nuevas divisiones acorazadas y aceleraron el desarrollo de plataformas blindadas más capaces. Las encuestas de opinión pública realizadas tras la invasión de los IEDS
La invasión mostró un aumento brusco en la preocupación de los estadounidenses por los acontecimientos en Europa. Aunque las cifras concretas variaban, las encuestas de Gallup registraron un aumento en la proporción de estadounidenses que consideraban que ayudar a quienes resistían la agresión merecía la pena, aunque la mayoría seguía oponiéndose a la entrada directa en la guerra. La caída de Polonia no fue un acontecimiento lejano ni abstracto. Fue una demostración concreta de una forma de agresión rápida y coordinada. Los periódicos y los noticiarios llevaron imágenes del bombardeo de Varsovia y de columnas de refugiados a los hogares estadounidenses, haciendo que la amenaza se sintiera inmediata. La cómoda suposición de que las guerras europeas serían asuntos lentos y contenidos se desvaneció. Las pocas semanas que tardó en caer Polonia establecieron un nuevo referente para la guerra moderna. La superioridad doctrinal, el uso conjunto de la aviación, los blindados y la infantería móvil podían asestar un golpe fulminante con una rapidez asombrosa. Esta toma de conciencia empezó a resquebrajar el muro del aislacionismo estadounidense. El debate ya no giraba únicamente en torno a si se debía evitar la guerra, sino sobre cómo prepararse para un conflicto que podría llegar sin apenas aviso. Entonces el frente occidental quedó en silencio. A medida que se acercaba el invierno, los observadores se preguntaban si el ritmo se ralentizaría o si el próximo golpe caería en otro lugar. El período posterior a la invasión de Polonia pasó a conocerse como la Guerra de Broma. Desde septiembre de 1939 hasta abril de 1940, el frente occidental apenas presenció acciones militares significativas. Esta prolongada calma reforzó los argumentos de los aislacionistas estadounidenses. Señalaban las líneas tranquilas como prueba de que la implicación estadounidense no era necesaria. La ausencia de operaciones decisivas permitió a muchos aferrarse a la esperanza de que Estados Unidos podría seguir siendo un mero espectador. La ilusión se vino abajo en la primavera de 1940. El 10 de mayo, Alemania lanzó su ofensiva occidental con un efecto devastador. El ataque principal no golpeó la fuertemente fortificada línea Maginot. Atravesó el bosque de las Ardenas. Un terreno que los planificadores aliados habían considerado inadecuado para un ejército moderno y mecanizado. Creían que los densos bosques y las carreteras estrechas retrasarían cualquier avance el tiempo suficiente para que las reservas pudieran contraatacar. Esa suposición falló. Las divisiones Panzer alemanas, dirigidas por comandantes que habían perfeccionado la doctrina de armas combinadas, cruzaron las Ardenas con rapidez y coordinación. Lograron una sorpresa táctica en Sevan, rompieron la línea francesa y avanzaron con fuerza hacia el Canal de la Mancha. En cuestión de días, las puntas de lanza blindadas cortaron a las fuerzas aliadas en el norte de sus bases en el interior. La maniobra fue una distracción, combinada con audacia. Una finta hacia Bélgica desvió la atención aliada, mientras que el golpe decisivo cayó más al sur. El resultado fue el cerco. El cuerpo expedicionario británico y las principales formaciones francesas quedaron atrapados cerca del puerto de Dunkerque, acorralados contra el mar. La evacuación que siguió rescató a un gran número de tropas, pero no reparó la derrota estratégica. El equipo fue abandonado, las unidades quedaron destrozadas y se perdió la iniciativa. Francia había sido superada en una campaña que se midió en semanas. La ofensiva giró entonces hacia el sur. Con sus mejores formaciones capturadas o evacuadas, los franceses luchaban por formar una línea coherente. Los métodos utilizados en Polonia, el poder aéreo para desorganizar, los blindados para penetrar y la infantería móvil para explotar, ahora arrasaban Francia. La resistencia se vino abajo. Francia firmó un armisticio con Alemania. El ejército, considerado durante mucho tiempo el más fuerte de Europa, se vio obligado a ceder. Los periódicos estadounidenses llevaban titulares a toda página. Los noticiarios mostraban columnas alemanas en los Campos Elíseos. El Atlántico ya no parecía una garantía. La caída de Francia conmocionó a Estados Unidos.
Las encuestas cambiaron. Aunque la mayoría aún rechazaba entrar en guerra, crecía el apoyo a quienes resistían la agresión. El debate se agudizó en torno a un hecho simple: la guerra moderna podía alterar el equilibrio de poder antes de que las democracias lejanas pudieran movilizarse. Esta derrota cambió los cálculos estratégicos en Washington. Si Alemania podía desmantelar un gran Estado europeo con tal rapidez, podría consolidar el control de los recursos y la industria del continente. Esa perspectiva suponía un desafío a largo plazo para la seguridad estadounidense. La cuestión ya no era si los acontecimientos llegarían al hemisferio occidental, sino cómo orientar las políticas antes de que eso ocurriera. Por primera vez, muchos contemplaban la posibilidad de que Estados Unidos tuviera que enfrentarse a una Europa hostil y a un Japón agresivo al mismo tiempo. La confianza en que Francia y sus aliados soportarían el golpe se había desvanecido. El calendario importaba, también la distancia, y la distancia se había acortado. Pero en la mentalidad estadounidense, la complacencia dio paso a la urgencia, y a medida que un aliado caía, el foco se desplazaba hacia la última gran democracia europea que seguía luchando. Con Francia derrotada, Gran Bretaña se convirtió en la última gran democracia europea que resistía activamente a Hitler. El alto mando alemán anticipaba una conclusión rápida: su plan, la Operación León Marino, requería superioridad aérea. La Batalla de Inglaterra comenzó en julio de 1940, cuando la Luftwaffe intentó destruir a la Real Fuerza Aérea. No se trataba de una batalla por el territorio, sino por el control de los cielos, un requisito previo para la invasión. Los corresponsales estadounidenses destinados en Londres ofrecían una ventana directa al conflicto. Periodistas como Edward R. Murrow realizaban emisiones radiofónicas nocturnas describiendo la implacable campaña de bombardeos alemanes, conocida como el Blitz. Con interferencias y estática, traía los sonidos de las sirenas de alarma, el fuego antiaéreo y los edificios derrumbándose a los salones estadounidenses. La frase de apertura característica de Murrow, "This is London", se convirtió en un símbolo de resistencia. Estos relatos de primera mano transformaron la guerra de una sucesión de titulares a un drama humano. Los oyentes percibían el agotamiento y la determinación en las voces de los reporteros, creando un vínculo emocional con el pueblo británico. La difícil situación de la gente, el desempeño de la Real Fuerza Aérea frente a un atacante superior en número, despertó la admiración estadounidense. Pilotos, muchos de ellos apenas salidos de la escuela de vuelo, se enfrentaban a la Luftwaffe en combates aéreos diarios. Las fortalezas tecnológicas de los cazas Spitfire y Hurricane, junto con un sistema de defensa aérea integrado que incluía radar y una red coordinada de mando y control, permitieron a la RAF infligir grandes bajas y responder con precisión. El valor de estos pilotos, celebrados como los pocos por el primer ministro Winston Churchill, caló hondo en Estados Unidos. Era una narrativa de heroísmo individual y sistemas disciplinados venciendo a la fuerza bruta. El presidente Roosevelt reconoció la necesidad estratégica de mantener a Gran Bretaña en la lucha. Comenzó a traspasar los límites de la neutralidad, buscando formas de proporcionar apoyo material. El acuerdo de destructores por bases, finalizado en septiembre de 1940, fue resultado directo de este esfuerzo. El acuerdo intercambió 50 destructores estadounidenses envejecidos, destructores de la Marina de los Estados Unidos de la época de la Primera Guerra Mundial, por arrendamientos de 99 años, para establecer bases militares estadounidenses en territorios británicos en Terranova, Bermudas y el Caribe. Esta transacción fue un momento histórico. Marcó el primer paso concreto y material hacia el apoyo activo de Estados Unidos a los aliados. Legalmente, Roosevelt lo presentó como un fortalecimiento de la defensa nacional, argumentando que las nuevas bases eran vitales para proteger el hemisferio occidental. Políticamente, fue un movimiento audaz que puso a prueba el espíritu, si no la letra,
de las leyes de neutralidad. Los aislacionistas lo criticaron como un acto de guerra, pero la opinión pública empezaba a inclinarse hacia el apoyo a Gran Bretaña. La imagen de Gran Bretaña resistiendo sola frente a la tiranía nazi transformó la opinión estadounidense. El bombardeo implacable de las ciudades británicas, lejos de quebrar la moral, parecía fortalecerla. Esta resistencia causó una impresión poderosa. La pregunta para muchos estadounidenses pasó de si Gran Bretaña podría sobrevivir a qué ocurriría si caía. Una Alemania que controlara Europa Occidental suponía un desafío a largo plazo para la seguridad y los intereses económicos de Estados Unidos. La batalla de Inglaterra alcanzó su punto culminante en septiembre de 1940. La Luftwaffe cambió su estrategia de atacar aeródromos a una táctica destinada a quebrar la voluntad civil. Este cambio permitió a la RAF recuperar su fuerza. El fracaso en lograr la superioridad aérea obligó a Hitler a posponer indefinidamente la Operación León Marino. La amenaza inmediata de invasión se desvaneció. El resultado tuvo un efecto claro en la percepción estadounidense, demostró que Alemania podía ser detenida. La resistencia británica ofrecía una nueva narrativa, la posible victoria aliada, si se contaba con tiempo y apoyo material. Esa conclusión preparó el terreno para un cambio de política más amplio en Washington, donde los líderes ahora sopesaban cómo suministrar ayuda a un socio que seguía luchando. El siguiente paso iría más allá de un solo acuerdo. Exigiría un marco para convertir la simpatía en producción sostenida y la cautela en capacidad. Washington pasó de la improvisación a la doctrina. El arsenal de la democracia se convirtió en política. En una charla junto a la chimenea en diciembre de 1940, el presidente Franklin Roosevelt presentó un nuevo concepto al pueblo estadounidense. Declaró que Estados Unidos debía convertirse en el arsenal de la democracia. La nación suministraría activamente a los aliados las herramientas de la guerra, transformando la capacidad industrial en un arma estratégica. Roosevelt planteó la lucha como una defensa de los ideales democráticos y la seguridad estadounidense, con las fábricas como la primera línea de fuego de defensa. Las palabras fueron seguidas por legislación. La Ley de Préstamo y Arriendo, cuyo título original era Ley para promover la defensa de los Estados Unidos, llegó al Congreso en enero de 1941. Su propósito era eliminar la barrera del pago en efectivo que había limitado la ayuda bajo las reglas de neutralidad. Las reservas británicas estaban a punto de agotarse. El programa de préstamo y arriendo proponía que Estados Unidos pudiera ayudar a cualquier país cuya defensa el presidente considerara vital para la seguridad estadounidense. La lucha por el préstamo y arriendo se convirtió en la batalla política central a comienzos de 1941. Los aislacionistas montaron una feroz oposición. El senador Burton Wheeler denunció la propuesta como una temeraria ampliación del poder ejecutivo y advirtió que arrastraría al país hacia la guerra. El Comité América I, con figuras como Charles Lindbergh, argumentaba que la ley era un cheque en blanco para una implicación indefinida y un camino hacia el envío de soldados estadounidenses al extranjero. Advirtieron sobre la carga financiera y el abandono de las promesas de mantenerse al margen de guerras extranjeras. Los partidarios, encabezados por Roosevelt y el secretario de Guerra Henry Stimson, sostenían que ayudar a quienes ya luchaban contra el eje era la forma más eficaz de mantener bajas las bajas estadounidenses. Presentaron el programa de préstamo y arriendo como un instrumento de autodefensa nacional. La analogía de Roosevelt era sencilla: si la casa de un vecino está en llamas, le prestas una manguera para evitar que el fuego llegue a la tuya. Una Gran Bretaña capaz de luchar era una barrera que protegía a Estados Unidos. Incluso mientras el Congreso debatía, la industria comenzaba a moverse. Las grandes empresas se prepararon para adaptar sus líneas de montaje a contratos militares, anticipando la demanda. Las fábricas de automóviles planificaron la producción de tanques. Se organizaron nuevas instalaciones, como el Arsenal de Tanques de Detroit.
Los astilleros se expandieron para la construcción de cargueros y buques de guerra. Otros fabricantes pasaron de los bienes de consumo a los componentes de precisión. La amplia conversión se exploraría en profundidad más adelante, pero su dirección era clara. La planificación, los contratos y la capacidad se estaban alineando con la política. La Ley de Préstamo y Arriendo se aprobó en marzo de 1941 tras 2 meses de acalorado debate. Los votos reflejaron una nación dividida, pero otorgaron al presidente una amplia autoridad para enviar armas, alimentos y equipos a los países considerados vitales para la defensa de Estados Unidos. La asignación inicial alcanzó miles de millones de dólares. Los envíos empezaron a moverse: aviones, fusiles, camiones, alimentos y materias primas. Las decisiones sobre el papel se convirtieron en suministros materiales. La aprobación marcó un compromiso decisivo. Estados Unidos no había declarado la guerra, pero había decidido utilizar su economía como instrumento estratégico contra el eje. La frase «arsenal de la democracia» pasó de ser retórica a convertirse en principio operativo. Los contratos unieron la línea de montaje con el frente. La maquinaria era inmensa y cada vez más coordinada. La política también exigía mano de obra. La producción industrial significaría poco sin fuerzas entrenadas para operar, escoltar y, en última instancia, luchar con lo que esas fábricas producían. Mientras el material salía hacia afuera, los planificadores se enfrentaban a la tarea interna de formar un ejército y preparar una marina y una fuerza aérea para lo que pudiera venir después. Mientras comprometía el poder industrial de la nación con sus aliados a través de la Ley de Préstamo y Arriendo, la administración Roosevelt comenzó simultáneamente la inmensa tarea de preparar a sus propias fuerzas armadas para un posible conflicto. Este enfoque de doble vía reflejaba un cálculo político cuidadoso: apoyar a quienes ya estaban luchando mientras se construía una fuerza estadounidense creíble. El eje central de este esfuerzo de preparación fue la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo de 1940. Esta legislación supuso una ruptura histórica con la tradición, al instaurar el primer reclutamiento en tiempos de paz en la historia del país. La ley exigía que los hombres de entre 21 y 35 años se inscribieran en las juntas locales de reclutamiento. Los seleccionados servirían durante 12 meses de entrenamiento, con el límite legal de que su servicio estaría restringido al hemisferio occidental. La justificación pública era la preparación defensiva, una medida necesaria para proteger a las Américas. El proceso de inscripción fue una tarea logística enorme que involucró a miles de juntas locales atendidas por voluntarios. Esto llevó la realidad de una guerra lejana directamente a cada comunidad estadounidense. El impacto en el tamaño del ejército estadounidense fue inmediato y espectacular. A finales de 1940, el ejército contaba con menos de 200.000 hombres, una fuerza pequeña según los estándares mundiales. En menos de un año desde la implementación del reclutamiento, esa cifra aumentó a más de 1 millón. Los nuevos reclutas, a menudo llamados seleccionados, se presentaban en los campos de entrenamiento de todo el país. Cambiaban la ropa de civil por uniformes y comenzaban a aprender lo básico de la vida militar. Esta rápida expansión transformó al ejército de una fuerza de orden público en un incipiente ejército de masas. Sin embargo, la magnitud de este aumento dejó al descubierto problemas significativos. Las grandes maniobras de 1941, especialmente en Luisiana y las Carolinas, pusieron en evidencia graves deficiencias en el entrenamiento, el equipamiento y el mando. Las maniobras de Luisiana, que involucraron a cientos de miles de hombres, estaban diseñadas para poner a prueba la preparación en condiciones de campo. Los resultados fueron desalentadores. Las unidades se perdían, las comunicaciones fallaban y las batallas simuladas a menudo terminaban en confusión. Los ejercicios pusieron de manifiesto una falta crítica de experiencia entre los oficiales y una escasez de armas modernas, especialmente tanques y cañones antitanque. El ejército era más grande, pero seguía siendo inexperto y estaba equipado de manera desigual.
El presidente Roosevelt navegó este periodo con cautela. Públicamente equilibró la retórica de la preparación con repetidas promesas de que estas medidas eran puramente defensivas. Aseguró al pueblo estadounidense que el objetivo era disuadir la agresión y que estaba comprometido a mantener a sus hijos fuera de combates en el extranjero. Este ejercicio de equilibrio era necesario para mantener el apoyo público y del Congreso al reclutamiento y a la expansión militar en curso. Avanzar demasiado rápido respecto a la opinión pública suponía el riesgo de una reacción política que podría paralizar todo el esfuerzo. La fragilidad de este consenso se hizo evidente en el verano de 1941. El periodo inicial de un año de servicio para los primeros reclutas estaba a punto de expirar. Con el deterioro de la situación internacional, el Departamento de Guerra argumentó que desmovilizar a esta fuerza recién entrenada sería una imprudencia. La administración pidió al Congreso que ampliara el periodo de servicio. El debate fue intenso y cargado de emociones. Los aislacionistas argumentaron que prorrogar el reclutamiento suponía romper una promesa hecha a los soldados y sus familias. Lo presentaron como una traición y un paso más hacia la guerra. La Cámara de Representantes aprobó la prórroga por un margen extremadamente estrecho. El hecho de que la continuación del aumento militar dependiera de apenas unos pocos votos demostró lo dividida que seguía estando la nación, incluso después de la caída de Francia y la batalla de Inglaterra. El debate dejó al descubierto la tensión entre la evaluación de la amenaza por parte del Poder Ejecutivo y el sentimiento aislacionista que seguía predominando en el Congreso y en parte de la opinión pública. La nación estaba formando un ejército con urgencia, pero también con reticencia. Los campos de entrenamiento se llenaban, la doctrina evolucionaba y la curva de aprendizaje seguía siendo pronunciada. Más allá de los campos de instrucción y las maniobras, otra prueba aguardaba donde la política se encontraba con el riesgo, lejos de los campamentos, en mar abierto. El flujo de suministros de préstamo y arriendo a través del Atlántico creó un nuevo frente. Los submarinos alemanes, operando en manadas de lobos, atacaban los convoys que transportaban tanques, aviones y materias primas fabricados en Estados Unidos hacia Gran Bretaña. La batalla del Atlántico se convirtió en una lucha logística por mantener abiertas las rutas marítimas. En respuesta, la Marina de los Estados Unidos comenzó a escoltar estos convoys parte del trayecto a través del océano. Los destructores estadounidenses escoltaban a los barcos mercantes hasta un punto de encuentro designado en mitad del océano, donde los escoltas británicos y canadienses asumían el tramo final, el más peligroso. Esta política llevó la definición de neutralidad al límite. El primer incidente importante ocurrió el 4 de septiembre de 1941. El destructor estadounidense USS Greer, de camino a Islandia, recibió un informe de un avión de patrulla británico sobre un submarino alemán sumergido más adelante. El Greer comenzó a seguir al U-652 y transmitió su posición al avión británico, que lanzó cargas de profundidad. El submarino, al suponer que estaba siendo atacado de forma coordinada, disparó un torpedo contra el barco estadounidense. El Greer esquivó el torpedo y respondió con cargas de profundidad. Ambos bandos utilizaron armas antisubmarinas. Ninguno logró acertar. El presidente Roosevelt se dirigió a la nación para hablar sobre el Greer. Calificó la acción del submarino como piratería, un ataque deliberado contra un buque de guerra estadounidense en alta mar. No hizo hincapié en que el Greer había estado siguiendo al submarino y asistiendo a los aviones británicos durante horas. Según su versión, se trató de un asalto no provocado. Aprovechó el incidente para anunciar una nueva directiva, una orden de disparar a la vista para las fuerzas navales y aéreas estadounidenses que operaran en aguas que él consideraba esenciales para la defensa del hemisferio occidental. Las fuerzas estadounidenses estaban ahora autorizadas a atacar buques de guerra del eje que encontraran dentro de estas zonas ampliadas. La escalada continuó. El 17 de octubre, el destructor USS Kearney asistió a un convoy que estaba siendo atacado cerca de Islandia. Un submarino logró atravesar la escolta y alcanzó al Kearney con un torpedo en el costado de estribor. La explosión arrasó la sala de máquinas,
matando a 11 marineros estadounidenses y dejando a muchos otros heridos. La tripulación logró mantener el barco a flote y lo llevó a puerto. Estas fueron las primeras bajas estadounidenses en combate de la Segunda Guerra Mundial, aunque la nación seguía técnicamente en paz. 2 semanas después, se perdió el USS Reuben James. El 31 de octubre, mientras escoltaba un convoy al oeste de Islandia, un torpedo hizo detonar su pañol de proa. El destructor se partió en dos y se hundió en cuestión de minutos. De los aproximadamente 160 a bordo, solo 45 sobrevivieron. La muerte de 115 marineros tuvo un gran impacto tanto en la Marina como en la opinión pública. El Reuben James fue el primer buque de la Marina de Estados Unidos hundido por acción enemiga en el conflicto. Surgió una realidad innegable. Marineros estadounidenses estaban muriendo en combate contra Alemania. La línea entre la neutralidad y la beligerancia se desdibujó en un lenguaje legal que no reflejaba lo que ocurría en el mar. Para las tripulaciones de los destructores en el Atlántico Norte, las órdenes y los informes de contacto definían una guerra abierta. Los aislacionistas en el Congreso y el Comité América primero denunciaron la política de escolta por considerarla provocadora. Argumentaban que, al escoltar convoys británicos, Estados Unidos se exponía a ataques y se acercaba a una guerra formal. Citaron el caso del Grill para demostrar que los barcos estadounidenses no eran víctimas pasivas, sino participantes activos. El debate se redujo a detalles operativos, zonas de patrulla, reglas de enfrentamiento y la autoridad del presidente para ampliar ambas. A finales de 1941, la flota del Atlántico libraba una campaña de facto mientras el país se aferraba a una ficción legal. La ayuda material fluía, se disparaban armas y aumentaban las bajas. La maquinaria ya estaba en marcha. Lo que quedaba era la barrera política interna y si podría resistir una vez que los acontecimientos superaran el lenguaje de la neutralidad. En casa, aún quedaba un obstáculo que condicionaba las decisiones. La última barrera era política, no militar. A finales de 1941, Estados Unidos estaba involucrado en un conflicto sin una declaración formal. La producción industrial se enviaba a Gran Bretaña y, después de junio, a la Unión Soviética a través de la Ley de Préstamo y Arriendo. La Marina libraba una campaña no declarada contra los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Sin embargo, la opinión pública seguía dividida. Una minoría significativa y ruidosa, organizada bajo lemas como el Comité América Primero, seguía defendiendo la no intervención. Creían que la nación podía y debía mantenerse al margen de la guerra europea. El presidente Franklin Roosevelt era consciente de esta realidad. Consideraba que un compromiso nacional total, una unidad de propósito, probablemente requeriría un ataque directo e innegable contra territorio estadounidense o intereses vitales. Ese ataque llegó en la mañana del 7 de diciembre de 1941. Una fuerza de portaaviones japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. El plan fue meticuloso y la ejecución devastadora. En 2 oleadas, los aviones japoneses atacaron acorazados, aeródromos e instalaciones de apoyo. El factor sorpresa fue absoluto. El ataque mató a 2.403 estadounidenses e hirió a 178. La zona de acorazados quedó destrozada. El USS Arizona explotó y se hundió, llevándose consigo a 1.177 marineros. El USS Oklahoma volcó. La línea de batalla de la flota quedó inutilizada. La ambigüedad se desvaneció con el humo. El golpe sorpresa, asestado en un tranquilo domingo mientras los diplomáticos japoneses aún se reunían en Washington, desató una ola de unidad nacional. La pregunta pasó de inmediato de si luchara como ganar. Un sentimiento de traición, de diplomacia utilizada como tapadera, impulsó una exigencia de represalia y claridad de propósito. En este día, 7 de diciembre de 1941, la transformación política se produjo de inmediato. Las organizaciones aislacionistas, que habían contado con un gran número de seguidores, vieron disolverse su influencia. En el plazo de una semana,
el Comité América I se disolvió. Su portavoz más visible, Charles Lindbergh, declaró su apoyo al esfuerzo bélico. Un movimiento que había defendido el distanciamiento no podía sobrevivir a un ataque directo en territorio estadounidense. El Congreso reflejó la nueva unidad. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt se dirigió a una sesión conjunta y calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. Solicitó una declaración de guerra contra Japón. La respuesta fue abrumadora. El Senado votó 82-0, la Cámara de Representantes votó 388-1. La única disidencia vino de la representante Janet Rankin, de Montana, una pacifista convencida que también se había opuesto a la entrada en la Primera Guerra Mundial. Las votaciones demostraron que la barrera había sido superada. Los acontecimientos ampliaron la guerra en cuestión de días. El 11 de diciembre, Adolf Hitler declaró la guerra a Estados Unidos, alineándose formalmente con Japón bajo el pacto tripartito. La decisión eliminó un dilema estratégico para Washington. Permitió un compromiso directo con una guerra en dos frentes contra el Imperio japonés y la Alemania nazi sin necesidad de maniobras legales adicionales. Pearl Harbor alteró algo más que la política. Cambió las suposiciones. La protección que antes se atribuía a dos océanos quedó expuesta como una ilusión en la era de la aviación embarcada y los ataques de largo alcance. El conflicto ya no era una noticia lejana. Era un asalto directo al territorio estadounidense. El impacto movilizó los recursos industriales, militares y humanos de la nación en un solo esfuerzo. El debate dio paso a la movilización. La planificación, los presupuestos y la producción ahora se ajustarían a una situación de guerra. La siguiente fase pasaría de las decisiones a la producción, con fábricas, astilleros y laboratorios adaptándose a una velocidad sin precedentes para satisfacer las demandas de una guerra global. La movilización de la nación comenzó como un mando coordinado sobre los recursos, la mano de obra y el tiempo. Las decisiones se convirtieron en calendarios. Las prioridades se transformaron en cuotas. El ataque a Pearl Harbor desencadenó una transformación económica rápida y total. La maquinaria industrial del país, que ya ganaba impulso gracias al programa de préstamo y arriendo, ahora se aceleró. Las fábricas que antes producían bienes de consumo fueron reconvertidas para la producción militar bajo la nueva dirección federal, como la Junta de Producción de Guerra. La producción económica se centró en un solo objetivo, la victoria. La magnitud tenía pocos precedentes. Alemania, Japón y la Unión Soviética habían orientado sus economías hacia la guerra antes, pero el esfuerzo estadounidense aprovechó vastos recursos naturales, una base industrial intacta y una gran fuerza laboral. Esa combinación produjo una oleada de material que cambió el equilibrio estratégico. No era una afirmación arrogante, era la capacidad encontrándose con la coordinación. Una señal clave llegó en febrero de 1942, cuando los fabricantes de automóviles dejaron de producir coches civiles. El último modelo de pasajeros salió de la línea de montaje por el resto de la guerra. Las plantas que antes fabricaban Chevrolet y Ford se reconfiguraron para producir tanques, motores de avión y vehículos militares. La planta Willow Run de Ford Motor Company se centró en los bombarderos B-24 Liberty, con el objetivo de fabricar aproximadamente uno por hora a medida que los procesos se perfeccionaban. La conversión fue desigual, pero el impulso fue creciendo. La construcción naval constituyó otro pilar fundamental. Los astilleros de ambas costas trabajaban las 24 horas del día. El barco Liberty, estandarizado, prefabricado y ensamblado con técnicas optimizadas, se convirtió en el caballo de batalla. Los astilleros de Kaiser en Richmond, California, redujeron drásticamente el tiempo de construcción, pasando de meses a semanas. Estos barcos mantuvieron vivas las líneas de suministro a través del Atlántico y el Pacífico. La producción de aviones puso a prueba los límites de la planificación y la capacidad de producción. Para 1944, la producción alcanzó niveles que ningún otro país igualó durante el conflicto. Empresas como Boeing,
Lockheed y North American Aviation fabricaron decenas de miles de bombarderos, cazas y aviones de transporte. La producción apoyó tanto a las fuerzas estadounidenses como a sus aliados. El poder aéreo, alimentado por esta cadena de producción, respaldó las campañas en Europa y el Pacífico. Junto a esta expansión visible, creció una empresa secreta. El proyecto Manhattan empleó a más de 100.000 trabajadores, llegando finalmente a unos 130.000 en diferentes lugares, incluyendo Oak Ridge, Hanford y Los Álamos. El esfuerzo costó aproximadamente $2.000 millones. Requirió una estricta compartimentación, ciencia a escala industrial y una velocidad inusual. La mayoría de los trabajadores no sabía para qué se utilizarían las piezas que producían. Fue una movilización dirigida a un solo arma. Las necesidades de la guerra transformaron la vida cotidiana. El gobierno instauró el racionamiento de gasolina, neumáticos, azúcar, café, carne y zapatos. Los cupones regulaban el consumo para conservar recursos y contener la inflación. Las campañas de recogida de chatarra y los huertos de la Victoria se volvieron algo habitual. El objetivo era práctico: enviar primero los materiales al frente, y cívico, dar a los hogares un papel definido en el esfuerzo nacional. Esta movilización cambió la estrategia. El abundante equipamiento permitió operaciones sostenidas, reemplazos y reservas. Mientras que el eje confiaba en la ventaja táctica inicial y en series de producción limitadas, Estados Unidos apostó por la estandarización, la logística y el volumen. La maquinaria era inmensa y cada vez más integrada con la planificación aliada. La historia industrial alimentaba directamente la historia humana. A medida que las líneas de producción se estabilizaban y los convoys avanzaban, se formaban, entrenaban y embarcaban nuevas unidades. El siguiente capítulo no se desarrolló en despachos ni astilleros, sino entre los hombres que llevaban esa producción al campo de batalla. A pie de campo, la guerra se veía de otra manera. La perspectiva de los soldados comenzaba con la llegada, la adaptación y lecciones duras. Las primeras tropas de combate estadounidenses llegaron a Gran Bretaña en enero de 1942. Estos soldados, parte de lo que se denominó la invasión amistosa, eran jóvenes, inexpertos y en su mayoría sin probar. Se adentraron en una nación que llevaba más de 2 años en guerra. La Gran Bretaña que encontraron estaba marcada por cortinas de oscurecimiento, racionamiento de alimentos y las cicatrices físicas del Blitz. Para los civiles y soldados británicos que les dieron la bienvenida, los estadounidenses eran un refuerzo largamente esperado y una fuente de curiosidad. Los soldados estadounidenses parecían bien alimentados, seguros de sí mismos y provistos de comodidades materiales que se habían vuelto escasas. El periodo inicial se centró en un entrenamiento intensivo. Las unidades estadounidenses estaban repartidas por el campo inglés, adaptándose a las condiciones europeas. El entrenamiento hacía hincapié en la interoperabilidad con las fuerzas aliadas, especialmente las británicas. Los soldados aprendieron nuevos procedimientos, se familiarizaron con equipos diferentes y realizaron maniobras a gran escala. El objetivo era forjar una fuerza de combate cohesionada a partir de reclutas inexpertos. La preparación era esencial, pero seguía siendo teoría hasta que el combate dictara su veredicto. Esa prueba llegó con la Operación Touch, la invasión aliada del norte de África en noviembre de 1942. Este desembarco anfibio supuso la primera gran ofensiva terrestre estadounidense contra el eje. Los desembarcos en sí fueron en gran parte exitosos, pero la campaña posterior puso de manifiesto debilidades. Cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Túnez, se encontraron con unidades veteranas del Afrika Korps alemán. El resultado fue una dura derrota en la batalla del Paso de Kasserine en febrero de 1943. El enfrentamiento puso de manifiesto deficiencias críticas en la preparación de combate estadounidense. Tropas inexpertas dirigidas por oficiales novatos fueron superadas en maniobras por comandantes alemanes veteranos.
Las disposiciones tácticas eran deficientes, la cohesión de las unidades se rompió bajo presión y la falta de armas antitanque adecuadas dejó a las formaciones vulnerables frente a los blindados alemanes. La derrota fue brutal, pero aleccionadora. Obligó a realizar cambios rápidos en el mando y en la doctrina. Los líderes ineficaces fueron reemplazados y el entrenamiento se intensificó para reflejar las realidades de combatir contra un enemigo experimentado. Los supervivientes de la campaña de Túnez salieron con una experiencia que daría forma a las operaciones posteriores en Sicilia e Italia. Aprendieron a respetar la destreza de los soldados alemanes, al tiempo que ganaban confianza en sus propias capacidades y en el potencial de su equipo cuando se empleaba correctamente. Kasserine se convirtió en un punto de inflexión, acelerando la transformación del ejército estadounidense de una fuerza novata a una profesional. El soldado estadounidense aportó un enfoque distinto a la guerra, uno que contrastaba con los métodos europeos. El ejército estadounidense daba prioridad a la tecnología, la logística y la potencia de fuego abrumadora. Esta doctrina reflejaba una cultura industrial. La solución a un problema en el campo de batalla solía venir a través de la producción y la aplicación de material, en lugar de depender principalmente del ingenio táctico de pequeñas unidades. Los planes estadounidenses aprovechaban los bombardeos de artillería, los ataques aéreos y el volumen de suministros para romper posiciones. Este método requería una inmensa cadena logística para cada soldado en primera línea. Varios otros se encargaban de mover munición, comida, combustible y piezas de repuesto. El ejército avanzaba con su infraestructura, construyendo aeródromos, oleoductos y depósitos a medida que avanzaba. Las operaciones podían ser más lentas y deliberadas que las maniobras alemanas, pero eran implacables y sostenibles. Un enemigo podía frenar un ataque estadounidense, pero otro le seguiría, igual de abastecido y, a menudo, mejor coordinado. A medida que avanzaba la guerra, esta combinación de mano de obra y método industrial se volvía más eficaz. En los avances de Frente Amplio que siguieron, el modo de hacer la guerra de los estadounidenses fue erosionando la capacidad de recuperación de la Wehrmacht. La capacidad de reponer rápidamente las bajas en hombres y material se convirtió en una ventaja estratégica. La perspectiva de los soldados pasó de la confusión de los primeros combates a una confianza disciplinada y metódica. Lo que cambió en el frente reflejaba el filo en casa, la escala, la coordinación y el aprendizaje convergieron. Para 1943, esas fuerzas convergentes empezaron a influir en el curso más amplio del conflicto. El impulso pasó de la mera supervivencia a ejercer una presión coordinada. La marea cambiante fue un proceso que se medía en fábricas, astilleros y el peso de las operaciones combinadas. Para 1943, el equilibrio se inclinó hacia los aliados, no por una sola victoria, sino por la aplicación sostenida de la fuerza industrial y militar. La resistencia soviética en el frente oriental, la perseverancia británica en el Mediterráneo y en el aire, y los recursos estadounidenses se fusionaron en una pinza estratégica, las potencias del eje. Se enfrentaban a oponentes que podían reponer sus bajas más rápido de lo que ellos podían infligirlas. La implicación estadounidense transformó una coalición bajo presión en una alianza ofensiva. En Europa, la huella más visible de Estados Unidos fue la campaña de bombardeo estratégico. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo bombardeos de precisión diurnos contra objetivos industriales clave, fábricas de rodamientos, refinerías de petróleo, plantas de aviones. Mientras la RAF atacaba de noche, las tripulaciones volaban profundamente en el espacio aéreo defendido. Las pérdidas eran elevadas, provocadas por la interceptación de cazas y la artillería antiaérea, pero la campaña obligó a Alemania a desviar cañones, aviones, combustible y pilotos entrenados de los ejércitos de campaña a la defensa de la patria. La interrupción industrial agravó esos efectos. Las operaciones terrestres intensificaron esa presión. Los ferrocarriles y los depósitos se convirtieron en objetivos tan importantes como los tanques. La maquinaria de guerra alemana empezó a atascarse bajo una presión sostenida.
En todo el Pacífico, la logística dictaba la estrategia. Estados Unidos llevó a cabo un avance en dos frentes. El almirante Chester Nimitz lideró la ofensiva del Pacífico Central Gilbert, Marshall, Marianas, apoyado por fuerzas de portaaviones rápidos y una flota anfibia en expansión. El general Douglas MacArthur avanzó por la costa norte de Nueva Guinea hacia Filipinas, utilizando bases de salto para cortar las líneas de suministro japonesas. Los astilleros producían portaaviones, destructores, submarinos y lanchas de desembarco a un ritmo que mantenía abastecidos ambos frentes. Las pérdidas japonesas en barcos, aviones y tripulaciones aéreas entrenadas no podían ser reemplazadas, y el perímetro defensivo se fue contrayendo. La guerra de portaaviones amplificó este cambio. Los grupos aéreos lanzados desde cubiertas móviles atacaban aeródromos, barcos e infraestructuras a miles de kilómetros del territorio continental estadounidense. Submarinos, abastecidos y coordinados a través de una red de bases en expansión, atacaban la navegación mercante y las rutas petroleras, reforzando un bloqueo que dejó a la industria japonesa sin combustible ni materias primas. La culminación de la concentración aliada en Occidente llegó con el día D, el 6 de junio de 1944. La Operación Overlord fue la mayor invasión anfibia de la historia. Más de 5.000 barcos formaron la armada. Miles de aviones aseguraron la superioridad aérea y atacaron las defensas. Meses de preparación en los puertos británicos crearon un puente logístico que desembarcó hombres, vehículos, munición y combustible a mayor velocidad de la que los alemanes podían trasladar sus reservas al frente. Los desembarcos fueron costosos, pero la magnitud de la operación garantizó que los reveses locales no detuvieran el avance general. Una vez en tierra, el flujo de material marcó la diferencia. Sostener una guerra global en dos frentes definió la aportación estadounidense. Bajo la política de Europa primero, el teatro europeo recibió prioridad, pero la flota del Pacífico se expandió hasta convertirse en la fuerza naval más poderosa de la época. Ningún otro beligerante podía abastecer dos campañas tan vastas al mismo tiempo. Esta capacidad cambió la planificación operativa de lo que era posible a lo que podía mantenerse de forma continua. La guerra moderna se decidiría por la capacidad de proyectar y sostener el poder a través de los océanos. La victoria aliada dependía de algo más que el desempeño en el campo de batalla. La Unión Soviética soportó los combates más duros contra la Wehrmacht, pero los camiones, alimentos y aviones estadounidenses permitieron que las ofensivas del Ejército Rojo avanzaran más rápido y más lejos. Gran Bretaña proporcionó bases, convoys y experiencia, mientras que la producción estadounidense llenaba los arsenales. Las economías del eje, bombardeadas, bloqueadas y superadas, no podían igualar el ritmo. El cambio de rumbo fue un proceso, no una fecha concreta, una presión sostenida y coordinada que dejó al eje sin posibilidad de recuperación. Esa presión se alimentaba de una sociedad estadounidense reorganizada para la guerra, donde los turnos de trabajo, las carencias y los nuevos roles transformaron la vida cotidiana. Las líneas del frente comenzaban lejos del campo de batalla, en barrios, aulas y fábricas abarrotadas que ahora servían a un solo propósito. En el frente interno, la transformación pasó de la política a las personas. La transformación del frente interno se desarrolló en fábricas, calles y salones, a medida que la guerra reorganizaba la vida diaria. El cambio más visible fue la incorporación de millones de mujeres a la fuerza laboral industrial. Con los hombres reclutados para el ejército, las fábricas de defensa se enfrentaron a una grave escasez de mano de obra. Las mujeres respondieron al llamado, asumieron trabajos como soldadoras, remachadoras y maquinistas en fábricas de aviones y astilleros. La imagen de Rose la remachadora, patrocinada por el gobierno, con su brazo flexionado y expresión decidida, se convirtió en un símbolo poderoso de este cambio. Esta movilización desafió los roles de género tradicionales y dio a las mujeres un nuevo sentido de independencia económica, aunque muchas serían presionadas para dejar sus empleos cuando regresaran los veteranos. Una segunda gran migración transformó el panorama demográfico del país,
los afroamericanos se trasladaron del sur rural a las ciudades industriales del norte y el oeste, en busca de empleos en la industria de defensa. Este movimiento aceleró tendencias que habían comenzado durante la Primera Guerra Mundial, pero a una escala mucho mayor. Las fábricas de Detroit, Chicago y Los Ángeles ofrecían salarios más altos y la oportunidad de escapar del sur bajo las leyes de Jim Crow. Esta migración intensificó las tensiones raciales en ciudades superpobladas, lo que llevó a enfrentamientos violentos como el motín racial de Detroit en 1943. La guerra generó nuevas oportunidades mientras, al mismo tiempo, dejaba al descubierto fracturas sociales profundamente arraigadas. El gobierno federal gestionó la economía interna con un nivel de control sin precedentes. La Oficina de Administración de Precios implementó un sistema integral de racionamiento para bienes esenciales como gasolina, neumáticos, carne y azúcar. El objetivo era frenar la inflación y garantizar una distribución equitativa de los recursos escasos para el ejército. Los ciudadanos recibían talonarios de cupones que limitaban sus compras. Los controles de precios buscaban evitar la especulación y mantener el coste de la vida asumible para las familias trabajadoras. Estas medidas requerían sacrificio, pero en general se aceptaban como necesarias. Los bonos de guerra se convirtieron en otro mecanismo de participación civil. El gobierno financió una parte considerable de la guerra mediante la venta de estos bonos al público. A través de campañas publicitarias masivas protagonizadas por estrellas de cine e imágenes patrióticas, se animaba a los ciudadanos a invertir sus ahorros en la guerra. Comprar un bono se presentaba como una contribución directa a la victoria. El programa recaudó miles de millones de dólares y ayudó a controlar la inflación al absorber el exceso de poder adquisitivo de los consumidores. Esto dio a los estadounidenses comunes un interés financiero en el resultado del conflicto. Hollywood desempeñó un papel importante en la formación de la percepción pública. Los estudios producían una combinación de propaganda y entretenimiento popular que reforzaba los temas patrióticos. Las películas mostraban a soldados en combate, familias soportando el racionamiento y la separación, y los crímenes de las potencias del eje. Incluso los musicales y las comedias incluían referencias a campañas de bonos y a la escasez. Al integrar la guerra en la narrativa cultural, las estrellas de cine se alistaron o recorrieron el país vendiendo bonos, difuminando la línea entre la celebridad y el deber cívico. La ausencia de millones de hombres provocó cambios sociales duraderos. Las mujeres gestionaban solas los hogares y las granjas. Los niños asumieron mayores responsabilidades. La experiencia de la separación y la independencia, tanto para quienes sirvieron como para quienes se quedaron, alteró la dinámica y las expectativas familiares. Estos cambios influyeron en las normas sociales del periodo de posguerra, contribuyendo a las demandas de mayor igualdad y a transformaciones en la vida familiar. La investigación científica y tecnológica se aceleró bajo la presión de la guerra. El gobierno destinó recursos a proyectos con aplicaciones militares, lo que llevó a avances en el radar, la propulsión a chorro, los antibióticos y la bomba atómica. La colaboración entre universidades, industria y ejército estableció un modelo para la investigación y el desarrollo en la posguerra. Esta inversión sentó las bases para los avances tecnológicos que vinieron después. Estados Unidos salió de la guerra no solo victorioso, sino transformado. El gobierno federal demostró su capacidad para gestionar una economía dirigida. Las minorías lograron abrirse camino en los empleos industriales. Las mujeres demostraron su capacidad en puestos que antes les estaban vetados. La guerra puso fin a la Gran Depresión y liberó un enorme potencial económico. El frente interno fue fundamental para la maquinaria de guerra y su transformación tuvo consecuencias estratégicas. De estos cambios surgieron nuevas expectativas sobre el gobierno, las oportunidades y el papel de Estados Unidos en el mundo, expectativas que enmarcarían el debate posterior. De esa convulsión surgió una postura duradera. El legado de la implicación definió cómo Estados Unidos se relacionaría con el mundo después de 1945. El debate previo a la guerra entre el aislacionismo y el internacionalismo quedó zanjado por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial.
La idea de que la nación podía replegarse tras barreras oceánicas y mantenerse segura quedó desacreditada. Pearl Harbor demostró que el alcance moderno eliminaba la distancia protectora. Estados Unidos emergió no solo como vencedor, sino como una potencia global dominante con responsabilidades que no abandonaría fácilmente. Ceder el liderazgo significaba aceptar resultados moldeados por otros. Se formó un nuevo consenso de que la implicación activa era esencial para la seguridad nacional. Este papel se integró rápidamente en las instituciones. Las Naciones Unidas, fundadas en 1945, tenían como objetivo prevenir futuros conflictos mediante la seguridad colectiva. Su Consejo de Seguridad, con miembros permanentes y derecho de veto, reflejaba la distribución del poder al final de la guerra y la centralidad de Estados Unidos. Paralelamente, el sistema de Bretton Woods creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Funcionarios y economistas estadounidenses ayudaron a diseñar estos organismos, y la fortaleza del dólar sirvió de ancla al sistema. El objetivo era la estabilidad, reglas, crédito y coordinación para evitar el caos económico que había alimentado el extremismo. En casa, la política transformó la victoria en oportunidad. La Ley de Reajuste de los Soldados de 1944, conocida como la Hay-Bill, ofrecía a los veteranos apoyo para matrículas, estipendios y acceso a hipotecas de bajo coste. Los resultados fueron estructurales, las matrículas universitarias se dispararon, ampliando una clase media educada, la propiedad de viviendas se extendió a través de nuevas urbanizaciones, lo que impulsó un boom inmobiliario y el crecimiento suburbano. La ley recompensó el servicio construyendo capacidad, dirigiendo recursos públicos hacia habilidades y activos en lugar de pagos puntuales. La movilización en tiempos de guerra también influyó en el pensamiento económico. La coordinación de recursos, contratos y prioridades por parte de la Junta de Producción de Guerra demostró que la planificación a gran escala podía lograr resultados que los mercados, por sí solos, no alcanzarían en condiciones extremas. Esa lección influyó en los debates políticos de la posguerra. No se creó una economía dirigida, pero sí se normalizó el liderazgo federal en infraestructuras, investigación e industrias estratégicas. La generación que luchó llevó un marco moral a la vida pública. Para muchos, la guerra fue una lucha necesaria contra la tiranía. Esa convicción sustentó la política de los primeros años de la Guerra Fría, la contención, las alianzas y la creencia de que el compromiso estadounidense podía disuadir la agresión y apoyar la recuperación de sociedades libres. Los líderes que habían experimentado la movilización y la guerra en coalición tendían a ver las alianzas como multiplicadores de fuerza y los compromisos internacionales como instrumentos de seguridad, no de caridad. Un patrón reconocible. Podía dar paso a una movilización rápida cuando los intereses fundamentales se veían amenazados, como se vio más tarde en Corea y se debatió en Vietnam. La guerra puso de manifiesto la capacidad estadounidense, industrial, logística y organizativa, pero también expuso los límites y costes de los compromisos globales sostenidos. La rapidez en la producción y el despliegue generó expectativas de acciones decisivas que no siempre se cumplieron en conflictos políticos complejos. La tensión persistía entre el interés nacional y la responsabilidad internacional. La ONU y los marcos de Bretton Woods representaban un orden basado en reglas, pero las decisiones de Estados Unidos se filtraban a través de cálculos estratégicos. El multilateralismo y la acción unilateral convivían, con las administraciones sopesando alianzas, autoridades legales y plazos operativos frente a amenazas percibidas. La Segunda Guerra Mundial sentó la arquitectura de la política de posguerra. La OTAN formalizó una garantía de seguridad transatlántica. La preparación militar permanente y la recopilación global de inteligencia se convirtieron en rutina. El papel de la presidencia en asuntos exteriores se amplió, arraigado en los precedentes establecidos durante la guerra. El aislacionismo como postura de gobierno llegó a su fin. Comenzó un liderazgo global sostenido, aunque debatido. Las estructuras construidas entonces siguen guiando los compromisos y limitaciones estadounidenses. El camino de la cautela al compromiso revela un arco mayor. Muestra cómo la percepción del peligro,
la organización de los recursos y el uso del poder convergieron en una postura duradera. De ese arco queda una última perspectiva, como el viaje de la distancia al liderazgo redefinió el orden internacional y los términos del poder estadounidense. Lo que perdura es el patrón revelado por las decisiones, las capacidades y los costes. El viaje estadounidense del aislacionismo al liderazgo global transformó el orden internacional. Este cambio no comenzó con Pearl Harbor, sino con el reconocimiento gradual de una amenaza sistémica, detectada en la financiación oculta y el colapso de la democracia europea. Una vez movilizada, la maquinaria de la democracia produjo no solo armas, sino también un marco de seguridad y recuperación que transformó el mundo de posguerra. Nuestra misión es examinar estos puntos de inflexión con precisión y cuidado, y sacar a la luz los sistemas que hay detrás de ellos. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo hacer clic, es una forma de apoyar historias más potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima, sigue explorando la historia con Epic War, sigue haciendo preguntas, sigue buscando la verdad.